en el que también colabora la Fundación Cultura en Vena y también el patrocinio de Lundbeck. Y llevamos desde marzo hablando de literatura y salud mental en esta librería. Hoy es el 6º encuentro, hemos hablado de afectos, hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de estigma, hemos hablado de delirios, de ficción, de filosofía y psicología. Y hoy vamos a hablar pues, de un tema de enorme relevancia como es la salud mental en los adolescentes. Es un tema de mucha preocupación entre los profesionales que nos dedicamos a la salud mental y que también pues, recogen, como ahora veremos, personas del mundo literario. Este ciclo, literariamente, se trata de encuentros entre profesionales de la salud mental y escritores para hablar de temas que tienen que ver con la salud mental en un entorno tan acogedor y tan agradable como es una librería. Y bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con Nando López y con Carmen Moreno. Muchas gracias por hacernos un hueco en vuestra apretada agenda, que sabemos que es muy complicado. Nando López es novelista, dramaturgo y doctor en filología hispánica. En 2010 fue finalista del Premio Nadal con La Edad de la Ira, convertida también en una serie de televisión. Y sus dos últimas novelas que tenéis por ahí, Los Elegidos, una historia centrada en la lucha cultural en los años 50, y Las Durmientes, un thriller juvenil que aborda el problema de la cultura de la violación. Ha sido galardonado por su labor social y literaria con premios como el Arco Iris 2023, concedido por el Ministerio de Igualdad, el Premio Triángulo Cultura 2022 o el Premio Gran Angular 2020. Toda su obra está dirigida tanto al público adulto como al público juvenil y aborda temas como la búsqueda de la identidad, la visibilidad LGTBI o la salud mental, de lo que seguro que hablamos hoy. Como dramaturgo también ha sido finalista en 3 ocasiones de los premios Max de teatro y sus obras se han estrenado en numerosos países. Actualmente está a punto de estrenar una serie de televisión como guionista y productor ejecutivo, Red Flags, que verá muy pronto la luz en A3 Player. Así que nada, muchas gracias Nando. Y Carmen Moreno, que nos conocemos de una época del pasado. Ella trabaja como psiquiatra de la infancia y la adolescencia y se ha formado en España y en Estados Unidos. Trabaja actualmente en el Hospital Gregorio Marañón y es profesora también de la Universidad Complutense y coordina redes de investigación en psiquiatría de la infancia y la adolescencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Carmen es una referente de la psiquiatría infanto-juvenil en España y obviamente a nivel mundial, y para nosotros pues es un enorme placer también que haya accedido a venir aquí. Así que muchas gracias, os damos paso y seguro que la charla es de enorme interés. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Nando está más acostumbrado a este formato que yo. El formato en el que yo me muevo casi siempre es un formato menos de divulgación y más científico. Y esto me parece súper emocionante. La verdad es que me encanta poder estar aquí y pues muchísimas gracias a la organización, Raúl, Patricia, Lola, la verdad es que es un gusto. Habíamos estado charlando, Nando y yo, nos hemos conocido por teléfono y en persona acerca de cómo hacer esto, ¿no? De cómo empezar a hablar de este tema, ¿no? La adolescencia, este tema que yo que creo que hay que poner un poco en contexto. Entonces, hablo yo un poco de cómo es esto, ¿te parece? Y vamos intercalando y nos vamos interrumpiendo. Fenomenal. Y el público que quiera, entiendo que nos puede interrumpir también. Sí, por favor. Todo lo que queráis comentar, aportar, decir, es bienvenido, ¿verdad? Yo creo que sí, nos da igual que sea en medio Totalmente. o al final, pero en medio también, también mejora la cosa. Cuando alguien te pregunta, ¿no? Etimológicamente, esto de la adolescencia, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué te dedicas a esto de la adolescencia? ¿Por qué te interesa? Yo creo que hay una historia fundamental que es pensar en de dónde vienen las palabras, ¿no? Y adolescencia, aunque muchos podamos pensar en una lectura así muy rápida que viene de adolecer, de carecer de o de sufrir de, realmente etimológicamente de donde viene es de crecer, del fenómeno de estar en crecimiento, ¿no? La raíz griega nos lleva al fenómeno de un ser en crecimiento y nos pone a pensar en un momento como de ebullición, de mucho cambio, ¿no? Yo creo que ese es el paradigma en el que uno se tiene que mover. A mí como psiquiatra nunca me había parecido interesante esto de dedicarme a los niños y a los adolescentes hasta que empecé a trabajar, porque lo veía muy difícil y decía, por favor, ¿no? Uno deja la adolescencia atrás y dice, ya la he dejado.
personalmente, creo que a casi cada uno de nosotros el pensar en la adolescencia nos remueve, nos puede parecer precioso, lo podemos idealizar, en algunos momentos hay cosas que decimos, pero ¿cómo me pudo pasar eso? Es un momento difícil. Y cuando empecé a trabajar de psiquiatra, y me empecé a dar cuenta de que sin entender el momento fundamental en el que los afectos, quién es uno, las aspiraciones, la diferenciación empiezan a ocurrir, no entiendes a la persona. Es imposible, ¿no? Me empezó a fascinar, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en eso, me fui a Estados Unidos, me formé allí durante 2 años en un centro de investigación, de alta investigación, y volví y dije, todo esto lo tengo que empezar a aplicar, ¿no? ¿La adolescencia es complicada o no? No todo el mundo es igual. O sea, hay personas que pasan por la adolescencia muy tranquilas y hay gente que tiene un tumulto emocional absolutamente brutal. A veces el tumulto emocional no se ve y está por debajo. Y en esos momentos, probablemente es en los que menos estamos viendo a la persona de verdad, ¿no? Y en los que la persona nos está mostrando una máscara, más que mostrarnos realmente quién es. Porque muchas veces es inevitable, ¿no? O sea, ¿cómo crece uno? ¿De qué nos dicen las teorías de la evolución? ¿De por qué crece uno? Y de qué hace falta para pasar de niño a hombre. Es este momento de transición, ¿no? En que históricamente se han hecho todos estos ritos de crecimiento, todos estos ritos de paso. ¿Qué hace falta ahí? Primero hace falta empezar a tener una conciencia de uno mismo. Hace falta diferenciarse. Y para diferenciarse hace falta oponerse y asimilarse, ¿no? ¿Cómo lo suele hacer alguien que está en este momento de su vida? Si venimos de más atrás, un niño nace, un niño necesita al entorno. ¿Por qué los bebés son tan monos? Porque es imposible quitarle los ojos a un bebé. El bebé, si no es mono, si no te despierta ese afecto, se muere. Se muere. El bebé necesita tener a alguien pegado. Cada vez sabemos más que alguien tiene que, para sobrevivir, no solo para sobrevivir, para poder generar un buen vínculo luego después con los demás, es mucho mejor si te han abrazado de pequeño, si te tuvieron muy pegados a la piel, incluso si se quitaron la camisa y te tuvieron pegado piel con piel toda la vida. Cada vez sabemos más de que los bebés prematuros, si se pegan a las mamás, sobreviven más, hasta ese punto, ¿no? El bebé es muy mono, el niño pequeño es un ególatra absoluto, porque tiene que ir descubriendo el mundo y tiene que ir generando certezas y tiene que ir viendo cosas y tiene que ser muy impulsivo y meterse en todos los charcos y creerse que está haciendo todas las cosas. Y llega a la adolescencia y el adolescente duda, porque se enfrenta a, me estoy haciendo mayor, ¿hacia dónde voy? ¿Dónde está mi horizonte? Tengo a estos señores que son mis padres, ya no me representan. Tengo a estos otros que tengo a mi lado que son mis congéneres. Me quiero parecer a ellos, pero quiero ser único y diferente. ¿En qué mundo estoy? Además, empiezo a tener pulsiones de mucho tipo. Quiero ser independiente, tengo pulsiones sexuales, o sea, empiezo a reconocer el afecto de una manera distinta. A veces me confundo respecto a esto, ¿no? No sé qué quiero ni qué no quiero, pero sé que tengo una emoción diferente a la que tenía hasta ahora. Y eso resulta en choque social y resulta en choque familiar. Es muy difícil estar en una familia con un adolescente, sobre todo si uno pretende que haga lo que uno quiere. Eso es muy difícil. Es absurdo que no le muestre sus valores. Es absurdo que no entienda cuál es el contexto en el que vive. Sería privarle de la oportunidad de tener un modelo, pero al mismo tiempo es absurdo pretender que asuma absolutamente todas las cosas que tú haces, ¿no? Ese choque social inevitable, cada época lo vive de una manera. Y cada época lo vive de una manera no porque sea una época, sino porque todos somos distintos. Porque la época es distinta y porque nosotros somos distintos, ¿no? Yo tengo 2 hijos adolescentes de 12 y 14 años y yo supongo que de forma naif en algún momento he pensado, lo voy a hacer mucho mejor que mis padres, porque obviamente yo ya sé mucho más, soy psiquiatra infantil, lo tengo chupado. Está mi marido en la sala. Si hay una risa así fuerte en algún momento, probablemente sea él el que diga que lo hago bien o mal, claro. Entonces, hay muchas cosas que no valen, porque uno viene con un condicionamiento de la experiencia previa, pero tiene un momento social en el que las cosas cambian y nos encontramos siempre con retos nuevos, ¿no? El reto de ahora en el que estamos todos inmersos es la evolución digital.
lo LGTB, yo qué sé, ¿no? Estas cosas que aparecen, pero siempre ha habido retos de este estilo. No porque no haya algunos temas que se mantienen y ahora se visibilizan y otras veces no, pero la adolescencia per se es la que toma la bandera de lo emergente y la que lo coloca en el momento social. ¿Qué pasa con la salud mental en este momento, ¿no? de la adolescencia? ¿Por qué a mí como psiquiatra me interesó en su momento y por qué creo que es fundamental entender qué es lo que pasa? El concepto de enfermedad mental y el de salud mental referidos a la infancia y a la adolescencia son bastante nuevos. El concepto de salud mental es bastante nuevo también. Y el desarrollo de la psiquiatría y de la psicología ha habido caminos tortuosos y yo creo que ahora vivimos una época de entendimiento social que no hemos tenido en otros momentos. La Carta de Derechos del Niño no se firma hasta el año 1959. Hasta hace muy poco tiempo el niño no es considerado un ente social que podamos tener en sociedad junto con nosotros, ¿no? Sin embargo, ahora mismo sabemos que la edad media de inicio de cualquier trastorno psiquiátrico, de los que nosotros como médicos diagnosticamos, son los 14 años y medio. Eso no significa que los chavales con 14 años y medio tienen nuestras consultas. Sabemos que donde se fraguan, en algunos momentos donde ya se manifiestan aspectos importantes del dolor y del sufrimiento que luego después vamos a poder diagnosticar de forma como muy clara si seguimos nuestros libros diagnósticos y todas estas cosas, es muy temprano. Y estoy hablando de las cosas que luego, de las que se encarga la psiquiatría, de la depresión, de la ansiedad, de los trastornos psicóticos, de estas cosas. No de cosas raras o de cosas específicas de niños, como los niños inatentos, los niños hiperactivos. Eso lo diagnosticamos mucho antes, ¿no? Que a esa edad. Cuando nosotros nos fijamos en la gente joven y nos damos cuenta de que necesitan nuestra ayuda, nos tenemos que dar cuenta de que acceder a los chicos es fundamental cuando están pasándolo mal, pero también es fundamental acercarnos antes y empezar a entender cuáles son los determinantes de la enfermedad mental y de que la enfermedad mental aparezca, ¿no? O sea, ¿por qué alguien se enferma? ¿Por qué alguien tiene una diabetes? ¿Qué es lo que predispone a alguien para tener una enfermedad como la hipertensión? ¿Qué es lo que predispone al cáncer? De esto se encarga la ciencia al final, ¿no? ¿Por qué alguien acaba teniendo enfermedad mental? ¿Por qué aparece la enfermedad mental tan tempranamente? ¿Qué tenemos ahí? La enfermedad mental, como muchas de las enfermedades complejas, y el cerebro y la interacción con el cuerpo, porque la enfermedad mental no es solamente una enfermedad, cuando hablamos de enfermedad mental, salud mental, no estamos hablando de la salud de una parte pequeñita de una zona del cuerpo, estamos hablando de salud integral, ¿no? Y el cerebro es un órgano fundamental. La enfermedad mental realmente comprende a todo lo que es el desarrollo de una persona y el desarrollo del cerebro, y como tal es una enfermedad compleja. Eso implica que las causas siempre son complejas. En algunas ocasiones se podrá descubrir algún gen, y ya lo hemos hecho. Algunas enfermedades concretas que luego tienen una manifestación clínica muy clara de alguna enfermedad mental, en algunos casos muy seleccionados de autismo, por ejemplo, hemos descubierto algún gen particular, en algunos casos muy seleccionados, algún gen particular que lo explica. Y dices, qué bien, pero no pasa en la mayoría y ni va a pasar. Tenemos lo que llamamos enfermedades complejas, con herencias poligénicas en las cuales tanto la herencia como el ambiente forman parte fundamental de la vulnerabilidad. Y a veces ese ambiente se hereda. Es decir, el sufrimiento de una madre, el sufrimiento de un padre, cambia su genética y hace que ese sufrimiento se transmita. Eso lo estamos aprendiendo ahora. Es fantástico, eso se llama epigenética y nos permite entender también formas de sanar diferentes, no solamente desde la palabra, que son técnicas que cada vez estamos refinando más, sino también desde la propia medicina, ¿no? Entendiendo que el sufrimiento se transmite y que nos cambia el cuerpo, que nos cambia la genética y que cambia cómo nos expresamos. Cuando una enfermedad aparece en gente joven, es porque esta gente es muy vulnerable. Porque tiene una vulnerabilidad antes, por el motivo que sea, complejo, y porque encima probablemente ha habido situaciones de estrés muy complicadas. Esa vulnerabilidad a veces viene desde lo más temprano. Hay infancias muy complicadas y muy difíciles. Hay infancias en las que la gente no consigue tener a alguien cerca
¿no? Que se le pegue, que le dé este cariño, que sienta este amor incondicional. No siempre es fácil, no para todos los padres es fácil hacer eso, porque hay padres que lo han pasado muy mal también y que son padres muy vulnerables, ¿no? Hay infancias en las cuales uno es diferente, uno es raro, es pequeño, no sabe leer, es bajito, es gordo, lleva gafas, lleva aparato, no es tan espabilado como los demás, no corre igual de bien, se cae cuando están haciendo piruetas en el cole, y entonces eso hace que este grupo de pares, que son los con los que pasas todos los días, pues no te acepten igual, no te integres igual, y eso son heridas que uno va teniendo en el camino, ¿no? Y luego aparecen otras cosas en la vida, y luego aparecen momentos en los que te enfrentas a la relación con los otros y de repente pues te pasan cosas como que te hacen bullying por el teléfono. Ocurre que le has mandado una foto a un colega y el colega se la manda a 1000 personas y eso supone que no puedes volver a tu clase porque no, esas son las amenazas de ahora. O ocurre que de repente uno decide pues, que está muy solo y que para integrarse va a fumar porros como los demás. Y entonces pues resulta que se integra un ratito, pero luego se pone en una situación de muchísimo riesgo para otras muchas cosas, entre otras para la psicosis, que lo sabemos, y para la depresión, por ejemplo. En fin, nos encontramos con toda esta pintura, ¿no? Y ahí, bueno, pues aparece esta interacción entre lo que es la sociedad y lo que es la salud mental, ¿no? ¿Dónde se tiene que situar? Es un debate abierto, ¿no? Lógicamente tenemos que trabajar en intentar mejorar la salud mental de aquellos que tienen problemas, pero también intentar prevenir. Y para prevenir hay que hablar de estas cosas, hay que contar de dónde vienen, necesitamos ir a los coles y trabajar con los profes y habilitarles y capacitarles y que los chicos tengan un currículum emocional, ¿no? Y que aprendan a regularse emocionalmente, porque un adolescente, si es algo a nivel de emociones, es un volcán, ¿no? Pero es que tiene que ser así, quiero decir, no es malo que sea un volcán emocional un adolescente, pero cuando el volcán se pasa de vueltas y es complicado que la cosa vuelva otra vez a estar donde estaba, pues a lo mejor necesitamos echarle una mano al adolescente, al niño, al profe, para empezar a manejar todas esas situaciones, ¿no? Y si conseguimos también que cuando hay una situación de exclusión dentro del cole con el grupo de pares, pues también los demás entiendan que no pasa nada por decirlo, que estás haciendo un favor a tu amigo, que te puedes poner en otro lado, pues entonces estaremos realmente avanzando mucho, ¿no? A nivel de prevención. Bueno, esto de introducción, me callo porque tengo mucho rollo y no voy a dejar que Nando... Nada, pues me voy a sumar porque hay un montón de cosas que conectan con lo que yo hago y por qué lo hago, ¿no? Como curiosidad, ¿no? Y casi en lo anecdótico, yo tampoco pensaba, como te pasaba a ti, que me fuera a dedicar a la adolescencia. Es decir, yo quería dedicarme a escribir, no sabía si dedicarme a la enseñanza o a la edición, había muchos campos abiertos. Y de repente estaba en el mundo de la edición y pensé que por qué no dar un cambio a mi vida y dedicarme a un trabajo que imaginaba que me iba a dejar más tiempo libre. Y no se me ocurrió otro que la enseñanza. Claro, veo que hay profesores y profesoras que conocen ese trabajo y lo del tiempo libre era mentira, ¿no? Había muchísimo menos porque lo que descubrí es un trabajo que me apasionaba y que si te apasiona te exige muchísimo, ¿no? Por esa formación de la que hablas, que es una formación constante, por ese estar captando todo el tiempo estímulos, ¿no? Que puedes llevar, que puedes aportar, que puedes hacer, ¿no? En el aula. Y de repente descubro un trabajo que por un lado me enamora, pero que a la vez me provoca algo que yo no contaba, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú decías, cómo nos marca esa etapa, cómo nos marcan esos años y cómo están dentro de la persona que somos ahora, ¿no? Y en el momento que yo entro en un aula, me doy cuenta que al docente que está allí dando clase, que tiene que ser un referente en ese momento, ¿no? De quien tiene delante, se le despierta toda la adolescencia que creía que estaba lejos, ¿no? Que estaba en otro lugar. Y como todas las heridas de entonces, no solo se abren, sino que encuentran su reflejo en la gente que tengo a mi alrededor y encuentro una conexión directa, ¿no? Y veo que hay heridas que han pasado generación tras generación en el mismo silencio. Claro, yo lo que pienso automáticamente en ese momento es que tengo una vía directa, concreta, que es el aula, ¿no? Para tratar de ayudar, tratar de intervenir. Pero claro, tengo otra pasión, que es la escritura. Y me doy cuenta que estoy escribiendo para público adulto, pero que a lo mejor puedo tratar de hablar de esas heridas, de esos silencios, de esos problemas,
a través de la ficción, ¿no? Y lo que hago en ese momento es como un viaje hacia mi propia adolescencia y pienso y me doy cuenta de que quizás si me hubiera encontrado en esos libros, pues yo era un adolescente muy lector, habría tenido la oportunidad de alguna forma expresar cosas que no dije, de no albergar heridas que aún estaban ahí y sobre todo de no sentir que esa sería ser un estigma, ¿no? De no avergonzarme incluso de sentir eso. Y a partir de ahí empiezo a trabajar para jóvenes y en ese camino ocurre algo que me cambia radicalmente a todos los niveles y que tiene la culpa, bueno, pues de libros como los que tenéis aquí. El río de las primeras veces es un libro juvenil que habla muchísimo de salud mental, es uno de los temas protagonistas, ¿no? En la historia de amor entre estas dos chicas, Carla y Joana. Y esa obsesión y ese interés y el tratar de ofrecer, ¿no? Herramientas desde la literatura, el tratar de ofrecer en ese diálogo, ¿no? Con la sociedad que tú nos decías, bueno, pues yo trato, ¿no? De aportar desde lo literario. Hay una experiencia que, bueno, pues cambia mi punto de vista y es que desde el Hospital Niño Jesús me piden hacer un taller literario con adolescentes que están allí ingresadas en gran parte de los casos por intentos de suicidio y situaciones muy graves y muy complejas y muy dolorosas, ¿no? Y me proponen que la única condición es que en el taller no pueden contar nada de su vida, evidentemente, porque yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy un escritor que va allí con la única misión, según el equipo de psicólogas y psiquiatras que va conmigo, de que en ese taller puedan sacar emociones, pero que sean emociones que expresen desde esa máscara que decíamos, en este caso la máscara de la ficción, ¿no? Bueno, pues primero siento pánico ante la idea, porque me parece un tema muy serio y para el que no sé si voy a estar capacitado, pero después pienso que es incoherente con mi manera de escribir y mi literatura, que quien me conoce y me ha leído pues es muy social, los libros que tenéis aquí, todos a su manera son muy sociales, como que no es coherente decir que no, así que asumo el reto y de repente allí vuelvo otra vez a revivir esos años en los que por un lado era profesor, porque cuando hago esto ya no estoy en las aulas, ya me dedico solo a escribir, y por otro lado los años en los que fui adolescente, ¿no? Y algo de lo que me di cuenta es cómo ha pesado el silencio en esas vidas. O sea, la cantidad de cosas que han sentido que no podían decir. La presión que han sentido a la hora de pedir ayuda. En una sociedad que no solo no nos enseña a pedir ayuda, sino donde esta generación vive la exigencia constante de tengo que mostrar lo bien que estoy, ¿no? El famoso postureo. O sea, tiene una presión que, vivida a esa edad, me parece terrible. Los likes, los follows, la popularidad medida en no sé cuántas redes, además una popularidad numérica. La capacidad de hacer daño desde una sola palabra, como una palabra se puede convertir en algo que te deforme y te destruya, etcétera, 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 ¿no? Y hay un montón de violencias que empiezo a ver, que a mí es quizá lo que me interesa como escritor, que por mucho que cada uno, cada una tengamos nuestra historia, al final muchos capítulos de esa historia son parte de una violencia sistémica. Violencia homófoba, violencia machista, violencia racista, violencia capacitista, y que todas vienen de focos con raíces como muy, muy entroncados, ¿no? Con un sistema social en el que todavía hay unas violencias que hay que trabajar desde muchos frentes, ¿no? Y cómo esas violencias nos van deteriorando y nos van rompiendo por mil motivos, ¿no? Cuando no tienes un espacio, un entorno seguro, ¿no? Que también hablas de ello, todavía eres más vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí decido que tengo que hablar de todo eso, que mis personajes tienen que abordar estos temas y nace una obra de teatro que, si alguien tiene interés, se puede ver online. Hay un espacio que no sé si lo conocéis, pero es muy recomendable, es la Teatroteca, es una página del CDN donde hay un repertorio de teatro contemporáneo muy, muy completo. Y ahí, entre otras obras, encontráis Malditos 16. Malditos 16 es un proceso, fue un proceso, bueno, complejo, muy enriquecedor, en el que con un equipo, en este caso también de psiquiatras y luego de artistas, construimos una historia que habla de salud mental y en concreto del suicidio adolescente, ¿no? De la ideación suicida, de las cifras que tenemos, de la importancia de estar pendiente de esas posibles señales, de pedir ayuda, de tejer redes de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue durísimo de escribir y fue durísimo de estrenar, porque en su momento nadie quería estrenar esa función. Por dos motivos. Uno, porque como íbamos a hacer una obra sobre ese tema, mejor no hablarlo, justo lo contrario de lo que te acabas de decir, o sea, ¿para qué hablar de esto? Y dos, porque ¿qué adolescente va a querer venir a ver una obra de teatro? Que es otro problema, ¿no? El desprecio de esta sociedad hacia la adolescencia, ¿no? Frente a ese amor al bebé que tú nos mencionabas,
es muy curiosa nuestra reacción ante el mundo adolescente, ¿no? Hoy pasaba, cuando venía para acá, junto a un grupo de adolescentes que estaban simple y llanamente riéndose, bueno, pues con ese momento vocinglero, ¿no? Y un poco desmadrado y desmanejado en la voz y en las formas, y me hacía gracia ver cómo determinados grupos de adultos los miraban mal, ¿no? Casi con esa envidia adulta de esa espontaneidad adolescente, ¿no? Bueno, pues esa obra no solo vinieron adolescentes, sino que agotó las entradas a la semana de salir a la venta. Se ha hecho en muchísimos países, vamos por la edición número 18, y es una obra que para mí tiene un valor especial, igual que El río. Mañana precisamente voy a un instituto en una zona desfavorecida, complicada, donde el profesorado ha puesto este libro para hablar de estos temas. Y tanto en ese centro al que voy mañana, porque ya me lo ha escrito una profesora, como en muchas de las funciones de Malditos 16, algo que nos pasó es que muchas y muchos de los jóvenes que veían la obra después iban a pedir ayuda. Iban a hablar con la orientadora, iban a hablar con la tutora, iban a hablar con alguien adulto para decir, no estoy bien y me está pasando algo que necesito que alguien me tienda una mano, ¿no? Y luego otra cosa que para mí es importante, lo que yo hago y lo que tiene que ver con algo que también decías, ¿no? Con esos entornos familiares que a veces no te pueden ayudar porque también tienen sus propios traumas, heridas, sombras, pero luego también hay otro tipo de entorno familiar que a mí me preocupa mucho, que tiene mucho que ver con la realidad LGTB, que es una de las que está en todos mis textos, que es el entorno familiar hostil. Es decir, el entorno familiar que es el foco de violencia primario que a fecha de hoy siguen viviendo muchos jóvenes, ¿no? Yo hace poco estaba en un instituto, la semana pasada en realidad, y al final vino un chico de 16 años que me quería dar una nota. La nota eran 3 páginas escritas a ordenador. Me dijo que a ordenador porque su caligrafía no era muy buena, pero bueno. Y escritas con el corazón. La verdad es que de estas que estremecen y que te sientes un privilegiado por poder leer algo así. Y él contaba como en su vida hay 2 personas. La persona que va al instituto, la persona que en el instituto es quien de verdad es. O sea, hablamos muchas veces del bullying, pero hay otras... También hay que hablar del bullying en el entorno doméstico, ¿no? En el entorno cercano, íntimo. Bueno, pues él en ese instituto, donde se leen libros como estos, se siente bien, se siente libre, se siente visible, pero cuenta que hay otra persona, que es una persona infeliz, una persona traumatizada, una persona que finge ser otra en su casa, ¿no? Su familiar siente un rechazo brutal por su orientación y claro, él vive esa disociación constante, ¿no? Y aunque el texto era muy duro y te rompe ver a alguien sufriendo de esa manera, algo que había hermoso en él era, pero me ha ayudado a contarte todo esto y me atrevo a contarte todo esto porque, aunque te confieso que no me gusta nada leer, cosa que bueno, me dolió un poco, el libro que me han recomendado tuyo sí me ha ayudado. Y me lo he terminado, ¿no? Y de repente ahí sí que hay algo en el hecho literario que yo sí creo mucho en su capacidad, por lo menos, para provocar el diálogo, ¿no? Para hacerlo además desde algo que yo por lo que vivo en estos encuentros, y lo vivo muy a menudo y quienes dais clase lo sabéis, que es que la ficción te da también un escudo para hablar de cosas que a veces no te sientes preparado o preparada para hablar sin algo que te proteja, ¿no? Entonces es muy frecuente y ese momento tan tierno de, bueno, es que yo conozco a alguien que... Y te cuentan una historia que evidentemente ese alguien trasladas, ¿no? A la persona que ha levantado la mano. Pero de repente ya están hablando, ya están diciendo, ya están contando, ¿no? Y tienen además algo que también, y ya con eso te cedo la palabra otra vez, porque has dicho algo que para mí es fundamental en lo literario, que es ese ponerse en la piel de la otra persona. Y creo que la literatura, si tiene algo de mágico, es esa empatía. Es decir, que de repente yo puedo leerme una de estas novelas y no soy ninguno de estos personajes, pero puedo ponerme en la piel de ellos, puedo entender esa realidad, puedo comprender lo que les está pasando, ¿no? Y yo es algo que persigo mucho en mis libros. En todos estos libros, sobre todo en estas 2 novelas, Los elegidos como El río de las primeras veces, los protagonistas son personajes LGTB. Pero las lecturas que se están haciendo vienen de gente de dentro y de fuera del colectivo, evidentemente. Y lo que yo persigo con libros como estos es que las personas del colectivo, especialmente la juventud, tenga referentes que no hemos tenido. O sea, mis referentes en los 90, y aquí hay gente que tenemos esa edad y esa generación. Para mí, mis referentes a la hora de visibilizarme eran espantosos, porque lo que nos llegaba desde la ficción éramos o psicópatas, como un instinto básico, o moríamos, como en Filadelfia, o peor, nos mataban, ¿no? Entonces, claro, no daba muchas ganas de salir del armario, más bien te metías otra vez, ¿no? Es decir, el mensaje que te llegaba, claro, era espantoso. Nuestros referentes
no eran modelos positivos, no se nos hablaba de realidades en las que pudiéramos ver un reflejo que nos hablara de esas experiencias desde un lugar no traumático, ¿no? Y algo bonito que yo estoy viviendo ahora es que de repente pues escribo pues, una novela como El Río, que es una historia de amor entre una chica lesbiana y una chica bisexual para hablar de muchas orientaciones y de muchas sensibilidades, pero al final de lo que habla es de qué difícil es construir una historia de amor que no duela, qué difícil es que una relación no sea tóxica a veces, cómo hacer, ¿no?, una relación desde un lugar bonito. Y algo que me está pasando y que me emociona es que hay muchos chicos que me están escribiendo. Porque al final, cuando tú lees un libro, si te emociona un personaje, con lo que te quedas es con lo que siente el personaje, con lo que le pasa al personaje, con lo que vive, ¿no? Y yo en ese sentido creo que la literatura, esa empatía, para ponernos en la piel, para entender, para no minimizar el dolor, ayuda muchísimo, ¿no? Y en el caso de Los elegidos, que esta es una novela para público adulto, pero me está ocurriendo algo que no esperaba. Y es que, claro, los adolescentes son curiosos. Tienen muchas ganas, con esa duda que tú decías, que es maravillosa, es verdad, esa duda hay profes a los que les saca de quicio. A mí al revés me encantaba, ¿no?, que lo pusieran todo en duda y que lo cuestionaran todo, ¿no? Tú dices, hoy vamos a hacer algo que os va a encantar, ¿no? Y te miran como, pues no me va a encantar. Pero al final es genial, porque es un reto, ¿no? Pues a mí algo que me pasa es que cuando saco alguna novela adulta, se la compran y la leen. Y la de Los elegidos en concreto está llegando a gente muy joven, que me sorprende, pero que tiene mucha curiosidad por de dónde viene nuestra historia, ¿no? Este libro habla de la persecución LGTB en el 54, en el momento que se cambia la ley de vagos y maleantes y los homosexuales pasamos a ser criminales, el momento en que se crean campos de concentración, como te decía, pero también habla de cómo la universidad, la cultura, intenta luchar contra eso, ¿no? Y de repente hay jóvenes que leen eso y que sienten que sus luchas conectan con algo de aquí, ¿no? También hay una especie de puente intergeneracional que para mí me parece como muy importante trabar, ¿no? Entonces, bueno, desde mi lado, me ha gustado mucho lo que decías, ¿no? Ese de buscar ese diálogo, sociedad, ¿no? Con estas realidades, cómo intervenir. Y yo sí creo que desde muchos ámbitos, no sé cómo lo ves tú, podemos tratar por lo menos de dar voz, ¿no?, a la adolescencia, tanto quienes estamos en las aulas, hemos estado en ellas, como desde la cultura, ¿no?, o desde otros lugares. Hay un tema que para mí es uno de los temas espinosos cuando hablamos de dar voz, ¿no? Y que creo que merece la pena detenerse un poco y señalar. Primero, claro, yo estoy aquí hablando de la adolescencia, pero yo no soy un adolescente, ¿no? Veo aquí a alguien que lo va a ser dentro de poco, que seguro que nos hablará o hablará a sus padres de eso mucho mejor. Y en casa podéis preguntar a los que tengáis, que seguro que tenéis, y os van a decir mucho mejor que es ser un adolescente, ¿no? Yo soy una adulta de 50 años que fui adolescente hace echar la cuenta y que sé cosas sobre la adolescencia y que trabajo con adolescentes y con sus padres y con sus abuelos a veces también, o con sus tíos o con sus hermanos, todos los días. Pero soy una señora de 50 años, por mucho que me gustaría tener menos. Hay una cosa que vemos un montón cuando le damos vueltas a cómo echar una mano, ¿no?, y cómo ayudar a que al paciente, al chaval que tengo delante, le entren ganas de hablar. Conmigo, en el caso de que sea conmigo, o con su padre, con su profe, con su amigo, con su novia, con su novio, con quien se sienta más a gusto, ¿no?, y quien piense que le va a ayudar. Entonces, a veces es muy complicado mostrar la realidad sin mostrar aspectos de la realidad que nos lleven al contagio. Es decir, hablar de los afectos es difícil. Yo creo que promover hablar de los afectos es absolutamente importante y fundamental. Pero al mismo tiempo estamos en una sociedad en la que hay mucho oscurantismo sobre lo emocional. Todo esto de lo que hablas tú, la necesidad de los likes, la necesidad de tener una fachada en la que la vida es perfecta, y nos pasa a los mayores también, ¿no? Porque cuántas veces os vais de viaje y mandéis 400 fotos. ¿A qué le importan ya tantas fotos, no? Es para demostrar que lo estamos pasando genial y que todo es estupendo. ¿Hace falta tanto? Hace falta. Ahora parece que hace falta, ¿no? A ellos les hace mucha falta también y crecen ahí, ¿no? Entonces tenemos por una parte esta historia y por otra parte tenemos también un posicionamiento social a veces hacia lo extremo, ¿no? Y determinados líderes de opinión que se colocan en algunos extremos muy perjudiciales, porque acaban siendo voces que generan cierta autoridad y que promueven
una cultura del autodaño incluso, ¿no? O de la autoexclusión, o del enfrentamiento de unos contra otros, a veces reivindicando causas que son absolutamente humanas y lógicas y reivindicables, ¿no? Pero en un momento social y en un momento de búsqueda de referentes, nos encontramos a veces con estas situaciones, ¿no? Entonces, uno puede hablar de la enfermedad mental o de cualquier cosa, no es exclusivamente de esto, ¿no? Desde muchos lados, ¿no? Y el cómo uno habla es una responsabilidad también. Cómo uno habla con el otro, hablando, dejando hablar, pero no imponiendo y sobre todo trayendo una mirada de algún modo que permita abrir una puerta a la esperanza, es fundamental. El contagio lo vivimos muchísimo. Con el tema del suicidio es absolutamente evidente. Es uno de los casos, vamos, de hecho, yo supongo que aquí cuando viene Mercedes Navidad hablaría del suicidio, porque es imposible que no venga y no hable del suicidio, porque es su tema y lo conoce muy bien, ¿no? Pero ha habido muchos momentos en los que se ha repensado incluso si había que hacer actuaciones para prevenir el suicidio adolescente, precisamente porque las que se probaron en tiempos eran actuaciones que llevaban a incrementar el suicidio. Es decir, la visibilidad malentendida a veces puede provocar más heridas, puede colocar a alguien en una posición vulnerable. Estamos en un terreno que exige cierta reflexión. Claro, yo creo que ahí lo que hay que hacer, y quizá por eso ciclos como este son importantes, es que haya más comunicación entre los diferentes agentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con el caso de Malditos, y ahora lo he vivido en la serie de televisión que mencionábamos en Red Flags, una de las condiciones que yo puse es que quería un equipo de psicólogas expertas en el tema. ¿Por qué? Precisamente por esto, ¿no? Es decir, lo queremos abordar porque el silencio está haciendo muchísimo daño, está evitando que se invierta en ello. Claro, hay problemas como que las altas en determinados hospitales son mucho más tempranas de lo que deberían ser porque no hay camas, porque no hay plazas, porque la salud pública no tiene la inversión que necesita, ¿no? Y bueno, hablamos con muchos casos muy concretos, ¿no? Con muchas psicólogas que están en ello y daban cifras, porque hablamos además con gente, queríamos gente de todas las comunidades, ¿no? Porque como cada una tiene también a veces sus peculiaridades, y encontramos una precariedad terrible que al final afecta directamente a vidas muy concretas, ¿no? Es igual que en los centros escolares, que lo sabéis quienes estáis en ellos, ¿no? Tenemos un orientador o orientadora por centro, un orientador o una orientadora para 1000 alumnos. Es que es una barbaridad, es que es imposible que atendamos nada, es imposible que demos respuesta a cuestiones tan urgentes. Y hablamos de orientadoras y orientadores que lo hacen lo mejor posible, que a menudo, si están formadas en cuestiones psicológicas, pero otras no. Otras están formadas en otras vías o se han reciclado de otra manera, pero necesitamos, y yo cada vez lo tengo más claro, en los centros escolares necesitamos profesionales de la salud mental porque hay situaciones muy urgentes que están ocurriendo y que requieren una atención muy concreta, ¿no? Pues en mi caso, en los dos procesos, precisamente por lo que tú dices, una de las cosas que yo tenía muy claro era queremos dar voz, pero queremos dar voz sin caer en el sensacionalismo, sin caer en el efectismo, y que el mensaje que llegue sea el que queremos dar, ¿no? Entonces el mensaje que queremos dar es esto pasa, nos puede ocurrir, pero tenemos que aprender cómo, ¿no? Cómo prevenir y cómo buscar ayuda y cómo pedir ayuda y cómo tender la mano, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido la recepción en mi caso ha sido fabulosa, pero es cierto que una de las grandes preguntas que yo eso lo hago en todos los libros y la verdad es que es algo que también a mí me motiva, porque al final es aprender yo, ¿no? Allí en ese taller lo que queríamos era aprender cómo desde la cultura puedes tender la mano desde esa responsabilidad, ¿no? Yo sí creo que cuando se abordan ciertos temas como estos, lo que no se pueden hacer es sin una documentación previa, sin una lectura de sensibilidad. O sea, nosotros, por ejemplo, también hablamos con familias que, por desgracia, hay una asociación de padres y madres que trabajan en visibilizar estos temas, estos asuntos, porque han pasado por ahí. Queríamos también su testimonio, o sea, trabajamos con mucha gente que quería hablar, que quería contar, que quería compartir y con mucha asesoría, ¿no? Es que yo creo que si no, como tú dices, en lugar de aportar, te quedas en un lugar pues que al final estás cayendo en lo que intentas combatir, ¿no? Y no estás ayudando o ofreciendo un recurso, sino que estás regodeándote, ¿no? Yo creo que hay esa frontera y quienes escribimos la sabemos. O sea, a mí sí que me parece que, y eso es algo que a veces no sé, hay gente que no le gusta mucho que se diga, pero yo lo pienso firmemente. Creo que siempre que escribes tienes una responsabilidad, porque esto es un altavoz. Es decir, cada uno de estos libros, yo tengo la suerte de que lo publican editoriales, que llegan a mucha gente, están en muchas librerías, ahora lo hablábamos. Entonces yo tengo la suerte de que a mí me dan un lugar desde el que expresar muchas cosas.
yo eso lo puedo aprovechar en muchos caminos, ¿no? Y creo que esa responsabilidad se multiplica cuando es juvenil. Porque de repente estás llegando a gente para la que estos libros pueden ser referencia. Y lo son más de lo que podáis imaginar. Yo, por contar una cosa también bonita y algo alegre, hace poco en un instituto, bueno, hace poco, a finales del curso pasado, en una de mis obras de teatro aparece un chico trans, que es un chico muy feliz, pero ni siquiera es un tema, es un grupo de gente, amigos, amigas, y hay un niño que es trans, ¿no? Y simplemente hay una frase, la que habla de que se cambió el nombre, ¿no? Y que ahora se llama Alex, y ya está. Entonces viene un niño, un adolescente, unos 13 años, muy feliz, a decir que le firmara el libro, ¿no? Y dije, ¿cómo te llamas? Dije, Alex, que anda que bien, como el personaje. Y me miró muy sonriente y me dijo, no, por el personaje. Él estaba ya en proceso, ya había hablado con la familia pidió ayuda al centro, el centro justo resultó que estaban buscando lecturas, uno de los profesores conocía el libro y pensó que podía ser una buena lectura. Pues en este caso, maravilloso para la clase, para el centro, para el niño, para los padres, la madre me escribió, o sea, pero eso si no lo escribes bien, si no lo escribes con cuidado, al final está llegando a gente en una edad donde yo creo que es importante que lo que le ofrezcas, no sea moralina, porque lo detestan, tú antes lo decías, ¿no? Que dudan, que quieren cosas complejas. Yo creo que los libros con moralina es lo peor que le puedes ofrecer a un adolescente, o sea, es que no los quieren para nada. Pero sí libros donde tú como escritor te posiciones en un lugar responsable sobre lo que estás contando y luego abordar temas que les importen, ¿no? Que también es importante, ¿no? Llegarles con algo que les motive. Yo creo clarísimo que un adolescente si capta algo es la autenticidad. Totalmente. Es decir, te quiero decir, te puedes colocar donde tú quieras, pero te pillan a la primera, vamos, o sea, como algo suene a mentira. Son detectores de mentiras. ¿No? Sobre todo la de los adultos. Yo creo que Sí. la otra la captan un poco de otra manera, porque ahí están también los fenómenos de identificación, ¿no? Sí. Pero a nosotros nos tienen tan en la picota, tienen tanta necesidad de desmontarnos para entenderse a ellos mismos, ¿no? Para crearse desde la oposición, para ver un poco qué es lo que quieren de nosotros y qué es lo que detestan de nosotros y dónde se quieren poner, que es muy importante. Para mí otro aspecto fundamental en mi trabajo y en entender lo que es la adolescencia, que es precisamente esto, ¿no? El frontón contra el que se pegan todos los días, que es la familia. Y este frontón es un frontón que a veces es un frontón que tiene problemas. La inmensa mayoría de las veces, a pesar de que el frontón tenga problemas, es un frontón que lo quiere hacer bien, ¿no? Y es un frontón que muchas veces se ve con muchas dificultades. Fíjate, incluso en casos que parecen irreconciliables, y casos como algunos de los que tú has mencionado, ¿no? De orientaciones muy diferentes en la vida, en el pensamiento, en la sexualidad, que a veces llegan a ser irreconciliables y que suponen una ruptura biográfica de la persona y de la familia. Podemos encontrar puertas. Es increíble el cómo trabajar desde la autenticidad del adolescente nos lo permite. Lo que es muy difícil es trabajar con un adolescente desde la familia solo. Eso sí que eso lo vemos siempre, ¿no? O sea, si llega un chaval a consulta y tú pretendes hacer todo el trabajo con un niño pequeño, probablemente no te queda más remedio que trabajar mucho con los padres, ¿no? La orientación cambia mucho a medida que la gente crece y las necesidades también cambian, ¿no? Pero si tú consigues trabajar suficientemente bien con un adolescente, y claro, para eso los padres te lo tienen que traer y lo tienen que permitir, ¿no? A veces ellos se buscan la vida, es increíble los caminos que consiguen algunos encontrar. Pero si consigues hacerlo, a veces se consiguen abrir algunas puertas que son difíciles. En la mayoría de los casos, afortunadamente, no tenemos unas situaciones tan disruptivas y lo que muchas veces tenemos es una falta muy importante de comunicación. Y una falta de comunicación desde la propia protección de unos y de otros, ¿no? No me va a entender, no le entiendo, no puedo aguantar más, no me voy a descontrolar como esté delante de mi hijo porque no sé qué hacer, porque no tengo recursos, ya no sé cómo tratar a esta persona que tengo delante, que es que se irrita, se enciende, se enfada, me pega un grito, me dice en público que me odia, me dice estas cosas, yo no lo puedo tolerar, ¿no? Entonces, trabajar todo eso e intentar... No necesariamente reconstruir, a lo mejor se trata de construir una cosa distinta, porque no se trata de que las ideas preconcebidas tengan por qué estar en lo que acaba pasando después, ¿no? Pero construir una cosa distinta es una tarea que también es una de las tareas con las que nosotros, desde el ámbito de la salud mental, trabajamos. Con los adolescentes es imposible hacerlo si no es desde el adolescente y desde las necesidades del adolescente. Es imposible. O
O sea, realmente puede haber necesidades en la familia para que las cosas vayan bien, para que el ambiente sea más tranquilo, para que no haya problemas, y excepto en algunos casos muy contados en los que, bueno, hay casos extremos siempre, ¿no? En los que los condicionantes son otros, necesitamos a los chavales. Sí, yo lo único, claro, a mí es que me llevan muchos casos disruptivos y muy extremos, ¿no? Porque son casos en los que los padres, esto es algo que me está pasando bastante frecuentemente últimamente, son una barrera frente a la ayuda de la salud mental, ¿no? Es decir, como que no quieren que lleguen a vosotras, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y ojalá que lleguen, como tú dices, el adolescente y la familia, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí que hay algo que está cambiando, y a quienes estáis aquí en la educación yo invito e insisto mucho en ello, y es la labor mediadora desde los centros escolares. Es decir, que muchas veces la cerrazón está en ese núcleo familiar y de repente hay un profe, una profe que es la que consigue abrir esa vía, ¿no? Y luego, claro, hay casos donde el nivel de violencia en ese entorno familiar es tan extremo que es muy difícil, ¿no? Esa sanación que ojalá fuera posible, ¿no? A mí, claro, lógicamente es que lo que nos llega viene por diferentes vías. Cuando tú escribes a un escritor, ¿no? Y te molestas en buscarle porque te ha gustado su libro, normalmente es porque tienes una pulsión muy fuerte para ello, ¿no? Y muchas veces viene de que te ha encantado el libro y es tu historia y eres tú y te ha emocionado y es algo muy, muy bonito. O sea, mis correos no suelen tener un término medio, ¿no? Está el desde la emoción, me ha encantado, me ha emocionado, qué maravilla el libro, o el desde el dolor, de me ha gustado, pero ¿por qué? ¿No? Es como... Claro, también mi visión, lógicamente, en eso está muy distorsionada porque me llegan muchos estos casos, ¿no? También porque dentro del colectivo, claro, hay un concepto, ¿no? El de familia elegida, que hablamos mucho, porque hay muchas familias que no llegan, ¿no? a aceptar jamás a esa persona, ¿no? Hay un párrafo de este libro, de Los elegidos, que a mí me costó mucho escribir, porque, bueno, muchas de las historias son historias reales, ¿no? De esos años. Y me ha sorprendido gente de ahora, ¿no? Haciéndole la foto al fragmento y enviándolo, ¿no? Es un momento terrible de un maestro que cuando llega a su casa, un maestro muy joven, cuando llega a su casa, está la Guardia Civil esperándolo, ¿no? Y se lo lleva preso, ¿no? Le ata las manos, le baja los pantalones, lo descalza y lo pasea con los pantalones bajados por todo el pueblo y lo mete en un furgón rumbo al campo de Tefía. Y cuando lo están atando, él mira a su madre y se da cuenta de que es su madre la que lo ha denunciado, ¿no? Y la frase de su madre, según me contaba este señor, era es que yo no puedo querer a un hijo enfermo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues su vida se convirtió en un horror, ¿no? Eso, en un contexto como el del 54, ¿no? Sin la información, sin la visibilidad, sin todo el bagaje actual, podemos ponernos hasta en la piel terrible de esa madre, quiero decir, con la que yo no es que empatice, pero quiero decir, que él lo intentaba, ¿no? Entender ese horror, esa violencia sufrida, ¿no? Ese rechazo primario, ¿no? Él me dijo una frase que a mí me marcó, era: yo he vivido toda mi vida creyendo que no merecía el amor de nadie porque ni siquiera tuve el de mi madre, ¿no? Y bueno, con una edad avanzada se le caían las lágrimas recordando ese momento. A mí me ha impactado mucho recibir testimonios de gente muy joven que se identifica con ese momento, ¿no? Que yo creo que hay mucho ahí por hacer y creo que ahí sí que necesitamos una mediación, ¿no? Que a lo mejor en estos casos les abra esas puertas que no tienen, porque al ser menores es difícil, ¿no? El acceso en muchos casos. En otra de mis novelas, que es ¿Cuál es tu lucha?, que se habla, precisamente son, bueno, luchas de muchos tipos, de adolescentes de toda España. Muchas de las chicas y chicos que escribieron hablaban de su dificultad para ir al psicólogo porque pues lo decían en casa y bueno, esto no es para tanto, o esto no es importante, o esto da igual. Y cómo de repente la figura de otra persona adulta de su entorno era la que les había salvado, ¿no? Yo creo que ahí también, si podemos tender lazos desde muchos lugares, porque no siempre están en tu entorno más próximo, que ojalá sí, ¿no? Quiero decir, pero que a veces también desde otros ámbitos podemos acercarlos para que lleguen a vosotras y encuentren el salvavidas, ¿no? Que necesitan en ese momento. No, o sea, es absolutamente claro que las vías de entrada son múltiples y que lo que cada uno ve al final es desde un prisma, ¿no? Y desde una puerta de entrada, además, ¿no? Nosotros llevamos muy poquito tiempo, pero está siendo una experiencia absolutamente transformadora. Muy poquito tiempo, el año pasado empezamos con un programa de asistencia en los coles del entorno que atienden. Yo trabajo en un hospital que se llama Gregorio Marañón, que está pues, en el centro de Madrid, cerca del Retiro, y
y trabajamos en infancia y adolescencia hace muchísimo tiempo y somos un servicio que estamos empeñados en salir del hospital. Lo que queremos es hacer cosas fuera del hospital y entonces pues acabamos de inaugurar un programa de hospitalización a domicilio para que la gente no tenga que venir al hospital, sino ir allí cuando se encuentran tan mal que necesitan a alguien que vaya todos los días, pues nosotros allí, ¿no? Y entonces en el caso de los coles, el año pasado empezamos con un programa que este año hemos ampliado a los colegios de educación especial. Lo hacemos junto con el Hospital de la Princesa, que lleva haciéndolo un tiempo también, y hemos reforzado como la red, ¿no? En ese sentido. Entonces, tenemos claro que las vías de entrada son múltiples y que hay que hablar. El otro día, antes de ayer, estaban unos compañeros míos es la Semana de la Ciencia, ahora mismo. Y entonces, desde uno de los grupos de investigación en los que trabajo como coordinadora, que se llama CIBER, que es investigación en salud mental a nivel general. Yo coordino la parte de niños y adolescentes hasta ahora, que ya me bajo de ahí, ¿no? Pero les pedimos a las personas de la Semana de la Ciencia que nos dejaran un huequito para hacer unos talleres con adolescentes para trabajar la salud mental con ellos directamente y para desmontar mitos, ¿no? Lo llamamos que no te cuenten películas, ¿no? Creo que, mira, pues igual es la típica cosa que a lo mejor os paso en un momento dado aquí para que la retuiteéis, porque yo creo que alguno de esos talleres lo llegamos a grabar. La participación de los chavales, porque fueron 3 coles, yo no pude estar, estaba fuera, pero me empezaron a llegar correos, fue espectacular y estaban todos deseando que les hicieran los talleres en el cole. Claramente hay, por un lado, necesidad, por otro lado también curiosidad. Hay interés. E interés, sí, ¿no? Y yo creo que este aspecto de responsabilidad un poco de todos, de favorecer a hablar, responsabilidad de todo el mundo, o sea, de cada uno de nosotros cuando estamos en casa, ¿no? Y tenemos la oportunidad de sentarnos y de decir, a ver, estoy de muy mal humor, estoy muy cansado, llevo trabajando 12 horas y lo que quiero es poner los pies encima de la mesa y enchufar la tele y ya olvidarme de todo, ¿no? Y llega, ¿no?, el de turno y te dice, mamá, papá. Bueno, pues ahí sentarse, despejar la cabeza y decir, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Ese momento, facilitar ese momento al nivel de cada uno de nosotros es absolutamente fundamental. Y creo que es lo único que puede ser transformador. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la escucha, ¿no?, activa, ¿no?, y el interés real. Y luego 2 cosas por ser positivos, y ya si queréis, ¿no?, os damos la palabra, pues si queréis hablar, intervenir, más que nada, porque si no estamos aquí esta mañana, que yo creo que como el tema nos interesa, además podemos extendernos ampliamente. Pero yo 2 cositas. Una positiva, al hilo de lo que tú dices, que enhorabuena por esa experiencia, por cierto, que necesario, ¿no?, el salir, como dices, el llevarlo a los coles, pero que conecta con ello, ¿no?, con ese interés. Creo que esta generación de adolescentes está mucho más concienciada de estos temas, mucho más sensibilizada que otras y tiene muchas ganas de aportar. Cuando se ponen en marcha programas de alumnos ayudantes, que sabéis que son programas contra el bullying del propio alumnado, ¿no?, que se ofrece, o programas para que cuando llega alguien nuevo al centro le echen un cable y le explique cómo funciona aquello, y cuando creas asociaciones dentro de los centros escolares, es una generación muy participativa, mucho más de lo que creemos. Lo que pasa es que participan en lo que les importa. Lo que no van a participar es que tú le quieras poner una película de los 90 que a ti te gustaba y que vengan por la tarde a verla. Quiero decir, que eso es así, ¿no?, que a veces pretendemos un poco imponer, ¿no? Pero cuando les planteas algo así, de verdad que tienen un nivel de escucha y un nivel de interés, que es el que habéis vivido. Entonces a mí eso me parece que es muy aprovechable en el mejor de los sentidos, ¿no? Y que tenemos una generación que tiene, yo creo que unos valores que está intentando expresar, aunque a veces el contexto no se lo ponga fácil, ¿no? Y luego lo segundo, has dicho la palabra huequito, ¿no? Dentro de esa Semana de la Ciencia, yo no sé cómo habrá sido conseguir ese huequito para lo que hacéis, pero mi experiencia es que el mundo adolescente siempre está, y quienes trabajamos con y para adolescentes siempre estamos buscando el huequito en todas partes. Yo, por contaros una anécdota entre lamentable y patética, en una entrevista iba con un libro y la persona que me iba a entrevistar ni se lo había leído ni tenía intención alguna de hacerlo nunca en la vida así como más próxima, y su pregunta fue, como sabía tú de los 2 géneros, ¿pero esto es un libro juvenil o es un libro de verdad?, ¿no? Creo que eso dice todo sobre cómo se considera la literatura juvenil, el cine juvenil. Creo que ese desprecio hacia lo juvenil también es un desprecio hacia la adolescencia, es ese no escuchar, es que en el fondo no me interesa, ¿no? Y a mí sí me gustaría reivindicar, pues eso, que de repente en un ciclo como este sea destinado un día a hablar de infancia y adolescencia, gracias. No es lo habitual. El año pasado en la Feria de Frankfurt, y fue estupenda y se hizo muy bien y se hizo lo mejor que se pudo,
El País invitado a España, y de todas las charlas había una charla sobre literatura de viajes, una charla sobre autoficción, una charla sobre etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una de literatura infantil y juvenil con 4 autoras que intentamos hablar de álbum ilustrado, libros para primaria, libros para adolescentes, juvenil adulto, en 40 minutos, ¿no? Contar el panorama de la literatura infantil y juvenil en España, que ahora mismo posiblemente sea una de las más ricas a nivel internacional, a nivel de diversidad de contenidos, a nivel, y si no echas un vistazo a los títulos de ese género, o mal llamado género, pues son muchos géneros dentro del mismo, en la librería, ¿no? Y ese huequito, pues es que yo tengo la sensación de que estamos peleándolo constantemente, y es muy difícil cambiar algo que no estás mirando y a lo que no le das espacio. Y su sensación es que no les estamos invitando a los espacios de cultura y a ciertos lugares donde automáticamente sienten como que se les desplaza, ¿no? Y bueno, yo simplemente aquí lo dejo caer, cada cual en la medida de sus responsabilidades, pero sí creo que tenemos que dar más lugar al mundo adolescente, ¿no? Y que estas iniciativas no tengan un huequito, sino que tengan su lugar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que os vamos a dar la palabra. Sí, por favor. ¿Se anima? Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. A ver, a mí sobre todo me interesa desde mi perspectiva de profesora de secundaria. Y encima este año estoy en una situación extrema porque encima estoy en FP básica con todo lo que ello conlleva. Vienen del fracaso escolar de la ESO, vienen con unas situaciones de mochila considerables y extremas. Entonces, ¿qué me podéis aconsejar? Tú como psiquiatra... Pues empieza Carmen. Yo voy pensando. Bueno, yo creo que desde luego lo primero es lo que haces, lo que acabas de hacer, que es llegar y decir, voy a preguntar qué puedo hacer. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es identificar aquí hay una área en la que no piloto, esto se me escapa un poco, tengo la sensación de que hay mucho más de lo que parece y necesito aprender un poco más, ¿no? ¿Y cómo puedo ayudar a mis alumnos? Claro. Entonces, yo creo que tienes una área especialmente compleja porque, ya lo dice, hay uno de los expertos en desarrollo que se mencionan siempre, era un psicoanalista llamado Erik Erikson. No, perdón, Erik Erikson decía otra cosa, que quiero mencionar a Vygotsky, ¿no? Que hablaba de que uno tiene que aprender desde lo relacional, ¿no? De que la experiencia relacional es fundamental. Entonces, cómo consigas manejar la relación con tus adolescentes va a ser fundamental. Lo que nos decía Erikson es que alguien que es capaz, que genera una capacitación, al final acaba teniendo una mejor idea de uno mismo, ¿no? Y a muchos de los chicos que nos encontramos con fracaso escolar, no se les, el sistema, ellos mismos, la mala adecuación, un montón de factores, no les han permitido estar en un sitio, que a lo mejor no tiene que ser el sitio que nosotros esperamos, ¿no? Sino el sitio en el que ellos pueden estar para ir demostrando que pueden ir creciendo en capacidades. Para mí, que desde la escuela consigamos encontrar cuáles son las cosas que los chicos hacen bien, que podamos señalarlas, que podamos ponérselas delante, que les podamos enseñar los avances que van haciendo de su propia capacitación a los propios chicos y que puedan construir desde ahí es absolutamente fundamental. Y al mismo tiempo, que la escuela se convierta en un entorno en el que se puedan generar relaciones sociales sanas es también muy importante. Y esas relaciones sociales sanas podrán ser con sus compañeros cuando sea posible. Lo importante es que no sea un mundo hostil, que nosotros seamos capaces de detectar la hostilidad y trabajarla como equipo de profes o equipo directivo del colegio, porque el cole tiene una responsabilidad sobre la hostilidad, pero también una responsabilidad sobre lo afectivo. Están los afectos que se tejen entre los chicos y están los afectos que no necesariamente tienen que ir más allá de lo que es una relación cordial o una relación de aprendizaje entre un profesor y un alumno, pero hay una relación afectiva también en el aprendizaje. Y el ser capaz de colocarse
en generar esa relación afectiva en el aprendizaje, generar ese interés que te pueda permitir que un chico te acabe contando cosas, se acabe aproximando a ti. Y desde luego, si uno tiene el ojo entrenado, fenomenal. Y si no lo tiene entrenado, hay que entrenar el ojo para ver si hay situaciones que no son tolerables. Y entonces hay evidentemente, como profe, además tenéis un observatorio privilegiado y tenéis que alzar la voz y tenéis que ver cómo hacerlo para no perjudicar al resto de los chicos, pero cómo hacerlo para que desde luego el entorno en el cole, en el instituto, en el centro en el que trabaje cada uno, sea un entorno seguro. Eso es fundamental. Sí, yo desde mi lado docente, aunque no ejerciendo, es que sumarme a lo que ha dicho Carmen desde otra perspectiva, pero en el fondo va muy en esa línea, ¿no? Yo cuando he tenido grupos complicados, por sus situaciones, por sus mochilas, por primero el vínculo afectivo, ¿no?, que mencionabas tú ahora, para mí era fundamental. Yo le tengo una percepción de fracaso que viene tan consolidada por el tiempo que la perciben enseguida otra vez, ¿no? Y muchos profesores o muchas profesoras a veces la transmiten. O sea que a lo mejor una reunión con el claustro, con los profesores y profesoras de ese grupo sea muy importante, porque eso lo transmitimos sin darnos cuenta a veces, ¿no? Hay quien lo transmite dándose cuenta, que son más graves, pero en general es un clima, ¿no?, esa hostilidad que se va generando y que si a mí me están diciendo que no vale para nada, que no, lo que haga, ni hay ningún tipo de expectativa puesta en lo que pueda conseguir, me parece muy difícil que me involucre, ¿no?, que me implique. Entonces yo primero, lo del vínculo afectivo lo veo clarísimo, porque lo necesitan. La dosis de autoestima, o sea, el celebrar lo que hagan. O sea, como creo que muchas veces nos quedamos en la parte negativa, en la corrección. Yo, por ejemplo, cuando daba clase celebraba muchísimo lo bueno. Y a veces lo bueno era, pues, regular. Quiero decir que, sabes, que a lo mejor preguntaba, así que, no sé, ¿cuál es el libro más conocido de Cervantes? ¿No? Era Romeo y Julieta. Bueno, no, pero mira, es el más conocido de Shakespeare. Muy bien, ¿no? O sea, sin exagerar tanto, pero a veces podemos corregir de muchas formas, creo. Y podemos hacerlo sin herir, ¿no? Y podemos hacerlo celebrando que participen, por ejemplo. Yo lo que tenía claro es si alguien levanta la mano y dice algo, lo que no puedo es corregir desde está mal, ¿no? Tendré que decir, bueno, eso no es así, pero ojo, qué bien, ¿no?, que has participado, porque es que si no, eso no lo van a hacer, ¿no? Y luego, siguiendo, o sea, que yo, es como traduciendo a mi día a día docente muchas de las ideas que transmití ahora Carmen, para mí era muy importante el plantearles actividades que nacieran del propio grupo, ¿no?, en esa búsqueda de la capacidad. Yo, por ejemplo, pues en algunos grupos lo que hacía para recomendar lecturas era, venga, cada uno nos va a traer un día un libro que le guste, una película, una canción, podía ser cualquier cosa. Entraba todo. Claro, a veces recomendaban cosas que a mí, en fin, era como, en fin, no era lo que yo, ¿sabes? Yo recuerdo una que se me ocurrió canciones y allí pasó todo el reggaetón de la época. Bueno, pero también yo aprovechaba para luego hacer un análisis crítico de, bueno, ¿y esto qué os parece? ¿Y esta letra nos gusta mucho? Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, es que todo es una ocasión de aprendizaje, ¿no? Pero de repente ese día el protagonista era el chico o la chica que había llevado eso. Que tampoco se trata de que se fuera a su casa sintiéndose mal por lo que había aportado, sino que a lo mejor tuviera una visión crítica de eso. Es decir, que yo puedo bailar esto perreando hasta el suelo, pero está guay que sepa lo que estoy cantando, ¿no? Bueno, creo que el plantear, no sé cuál es tu disciplina o tu asignatura, pero que el plantearles cosas, inglés, pues tirar un poco, es que además ahí yo creo que tienes un mundo posible, ¿no?, de plantearles cosas que te puedan llevar, que puedan compartir, que les puedan interesar, que te van a suponer un trabajo extra de preparártelo, pero también un acercamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, con la música lo hacía muchísimo. Claro, eso, en mi caso, lo que suponía es que tú te lo tenías que preparar porque eran grupos que de repente era como, claro, te habías quedado en otro lugar, estabas escuchando otras cosas. Pero también era genial porque tenías otro puente más, ¿no? Entonces, bueno, yo todo lo que sea que provoques que esa clase tenga la sensación de que sea activa, en una materia como el inglés, que yo creo que tienes ahí muchos lugares para la participación, y además la participación desde el lugar de crear un espacio seguro, de vamos a hablar de ciertos temas, y luego yo creo que también el relajarnos en... O sea, es que también qué expectativas tenemos con lo que vamos a conseguir ese año, con esos estándares de evaluación tan rígidos a veces, pues a lo mejor hay que hablar también con el equipo directivo y decir, bueno, esta es la realidad de este grupo, esto es lo que voy a plantear, no lo sé hasta qué punto... Pero el plantear cosas asumibles, ¿no? Y el trabajar más casi lo humano a veces que el que sepan bien los verbos irregulares, que lo mismo, bueno, pues siguen sin sabérselos muy bien o de vez en cuando sale un didn't be. Bueno, pues ya está, es lo que hay, ¿no? Pero a lo mejor es más importante que de repente hablen de cosas que les están pasando y que les están ocurriendo y que en tu clase pueden aportar, ¿no? Y yo creo que al final cuando... Es que lo del vínculo afectivo lo veo claro, porque cuando lo tienen...
cuando les importas, al final se esfuerzan, aunque solo sea por eso. O sea, hay unas ganas, ¿no?, de hacer algo, de aportar algo, pero bueno, que he dicho esto, que soy consciente que es complejo y quienes estamos ahí lo sabemos, pero a mí el mero hecho de que preguntes por ello me emociona, porque claro, quiere decir que es alguien que quiere que a ese grupo le vaya bien, así que enhorabuena por ello y gracias. Pues eso, pues gracias por ello, porque creo que es lo que necesitamos, profesoras que se preocupen de verdad. Yo quería preguntaros por el debate de la edad adecuada para utilizar el móvil, las redes sociales. Ha salido, no sé si hace como 2 o 3 domingos, un artículo de un psicólogo en El País que generó como mucha repercusión de si había que poner un límite a esa edad y también bueno, experiencias similares en estados de Estados Unidos donde ya hay una prohibición, ¿no?, expresa. No sé, Carmen, como profesional y Tunando, que también te veo activo, te sigo en las redes sociales, ¿qué opinas al respecto? Y luego otro tema también de enorme relevancia y preocupación es el tema del aumento de la soledad entre la población de los adolescentes. Parece que el Observatorio Estatal contra la Soledad No Deseada ha evaluado las cifras que están en aumento y parece que hay una mirada a una ausencia de vínculos, esa necesidad de vínculos poco estrechos, poco profundos, que también puede estar relacionados con el aumento del malestar en esta población. Pues esas 2 preguntas, ¿qué opinabais? Gracias. Empiezo sin problemas. El móvil, las redes sociales, ¿no? Para mí, por lo menos, hay un par de aspectos de esto que me hacen reflexionar y que me hacen pensar, ¿no? Y están más allá de la edad, ¿no? Es cómo nos ha cambiado la vida con las redes sociales, a algunos más que a otros. Algunos somos menos usuarios de redes sociales de algún tipo que de otras, otros más de un tipo que de otras, pero la reflexión como sociedad, ¿no?, cómo nos ha cambiado la vida con las redes sociales, qué buscamos en estas redes sociales y cómo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Porque esto luego se traduce a una edad más temprana en la que la forma de empezar a relacionarte con tus iguales también cambia, ¿no? Si yo, en vez de coger y levantar el teléfono, estar aquí ahora con vosotros y contaros cosas y que vosotros me podáis contar, ¿no?, lo que hago es pensar un rato, escribir, borrar, escribir, ver, decidir, mandar, a ver si el otro me contesta o no, el otro lo ve, a ver, lo veo, contesto ahora, no contesto, espero que contesto, a ver, contesto esto, contesto lo otro, ¿no? Y así me relaciono, la cosa necesariamente cambia, ¿no? Es decir, ya no soy espontáneo, estoy intentando controlarlo todo constantemente, estoy intentando ver la reacción del otro, adecuar la reacción del otro a lo que yo pienso de forma constante. Mi relación cambia. Con lo cual, bueno, si uno es un adolescente de 12 años y a partir de ahora una de las formas que más va a utilizar para relacionarse va a ser esa, supone que una de las principales, de lo fundamental que uno tiene que hacer cuando va creciendo, que es pegarse porrazos, hacer las cosas, probar estrategias, probar formas de comunicación, ver si funcionan, ver cómo responde el otro, adecuar, ajustar estos mecanismos de lo interpersonal, lo voy a tener un poquito menos al día, porque voy a estar colocado en una posición muy diferente. Ahí ya vamos a tener una brecha, no va a ser solamente generacional, va a ser una brecha social, porque luego cuando nos toca colocarnos en el otro, en el estar en el otro, en aspectos más de la espontaneidad de la relación, bueno, pues a haber un training que no vamos a tener, ¿no? Aprendemos desde la experiencia, el cerebro aprende desde la experiencia. Si tú a un ojo perfectamente sano lo tapas, a los 6 años nunca más va a ver. Y el ojo era perfectamente sano, pero el ojo no se desarrolla a no ser que la luz le dé. Y no se desarrolla, las células no se desarrollan, se pierde la vista. Con lo social nos pasa un poco algo parecido. Hay momentos en los que lo social toma preeminencia. Hay momentos de ebullición. En la adolescencia lo social es fundamental. Y cuando lo social está un poco desdibujado, pues nos encontramos con una situación adolescente un poco diferente. ¿Son malas las redes sociales? ¿Hay que limitar el acceso a los menores? Bueno,
si la forma de relacionarse se limita o se magnifica en lo que tiene que ver con esta relación controlada, evidentemente están modificando la forma de relacionarse. ¿Qué pasa si el acceso en vez de a los 12 lo ponemos a los 16? Pues tú puedes modificar el uso del teléfono, pero si la forma de relacionarse es esa, van a encontrar la forma de entrar por otros lados. Es decir, hay una responsabilidad también como sociedad en cómo hacemos y cómo le dejamos el tiempo que no le dejamos a los chavales a los dispositivos, fenomenal, pero también hay una forma de responsabilidad respecto a cómo propiciamos otras formas de encuentro y cómo propiciamos otras formas de relación social. No me parece mal, a lo mejor, plantearse que un cerebro inmaduro no está para hacer scroll 5 horas. Tiene todo el sentido. Y de hecho va a haber recomendaciones dentro de muy poco tiempo de organismos internacionales al respecto. O sea, es normal. Y es verdad que a lo mejor a ninguno de nuestros cerebros le viene tampoco nada bien hacer scroll mucho rato. Probablemente tampoco le venga nada bien. Probablemente bastante de la insatisfacción que puede generar hacer scroll, pues estaría bien que la hubiéramos un poco sabido antes, ¿no? de entrar en este tipo de situación. Pero creo que es fundamental entenderlo desde ahí. Hay una parte de la soledad que también tiene que ver con lo que es estar junto o estar con el otro. Y entonces tenemos mucha gente que está junta en casa, pero que no está una con la otra. O gente que está junta, pero que no está con el otro. Y eso también genera mucha soledad y mucha sensación de desprotección, ¿no? Entonces, a mi juicio, necesitamos hacer cosas a muchos niveles. Entender un poco mejor cuáles son las consecuencias, efectivamente, de según qué cosa. No es lo mismo tener un móvil que utilizar redes sociales, y desde luego toda la exposición que generan las redes sociales, obviamente también es una responsabilidad de muchos agentes, que ojalá pudiéramos ser capaces de colocarle el cascabel al gato y de que cada uno sea capaz de asumir la suya, ¿no? Pero esa es una parte, y creo que otra parte tiene que ver con que están aquí para quedarse y que necesitamos educar, acompañar, entender, preguntar, mirar las redes sociales con nuestros hijos, ser pesados, interesarnos y estar ahí día y noche, porque es parte de lo que son. Sí, yo me voy a sumar clarísimamente al final, es decir, es que hay que educar en ello, hay que educar y educarnos en ello, porque al final es algo que nos ha sobrevenido, ¿no? Y que yo creo que todavía es relativamente reciente, ¿no? Cómo convivimos con las redes, cómo nos están afectando, y la prueba es que vamos saliendo de ellas, o las cancelamos, o las quitamos, o las suprimimos. A mí lo de prohibir nunca me ha parecido la solución, me parece que es un error, es más, lo haces todavía más apetecible, ¿no? Y este año he tenido la suerte de que gracias a este contexto político en el que vivimos me han censurado algún libro en algún instituto. Bueno, pues gracias a esa censura ese libro ha sido un bestseller en ese instituto. En el momento que dijeron este libro está prohibido, el mundo adolescente quiso comprarlo, ¿no? Y creo que prohibir lo que único que consigue es fingir una realidad que no existe, que está aquí, como has dicho muy bien, para quedarse, que se va a mantener, y que tenemos dos opciones: o pretender que vamos a prohibir y que vamos así a alejarla, o tratar de educar, ¿no? En un uso responsable, en ser consciente, ofrecer más posibilidades. A lo mejor si estoy haciendo 5 horas de scroll es porque no tengo más opciones, o no las encuentro, o no las veo, o no sé cuáles son, ¿no? Y luego también hay algo que a mí, claro, a mí me gusta ver mucho los grises, quizá por eso escribo, ¿no? Porque escribir es ver grises, ¿no? También una parte muy positiva de las redes sociales. Hay mucha gente que estaba muy sola, ¿no? Esa soledad de la que estamos hablando, pero que las redes sociales le han ayudado a romperla. Pues mucha gente que no tenía referentes cercanos en ciertos temas, en ciertos ámbitos, en ciertas materias, y de repente a través de las redes tengo una fuente de información, puedo entrar en un grupo, puedo entrar en una comunidad. Claro que tenemos que estar pendientes como adultos, ¿no? ¿Dónde estás entrando? ¿Con quién estás entrando? ¿No? Quiero decir que hay un camino que hay que acompañar, ¿no? No soltar el móvil, que me parece como muy peligroso y muy arriesgado. Ahora, la cantidad de personas que yo he conocido, ¿no? De esta generación, que gracias a las redes han encontrado referentes que necesitaban, porque hay un fenómeno muy curioso entre la generación, lo que llamamos alfa, ¿no? Los más jóvenes, que la mayoría últimamente tienen redes, pero son redes donde no cuelgan nada, no comparten. O sea, hay cada vez más celo, ¿no? Con respecto a la propia intimidad, que también me parece muy bien. Cada vez hay más conciencia de qué quiero compartir, por qué comparto, y las redes son casi una especie de observatorio. Siguen cantantes, escritores, escritoras. Muchos de los mensajes que me llegan de adolescentes son cuentas donde no hay nada, ¿no? Simplemente las siguen para personas que les gusta lo que hacemos y para estar al día de si publicamos, si no publicamos, si sacamos un disco, si... entonces, bueno, a mí ese uso también me interesa. Es más, es que
parece que es promo, pero es que justo tiene que ver con Red Flags, ¿no? Cuando se estrene la serie vais a ver que se habla de las dos vías. Es una serie en la que hay 4 personajes que se conocen de manera virtual y que viven a la vez la violencia y el encuentro a través de las redes, ¿no? Y se habla de esas dos realidades que están ahí, que conviven, ¿no? Y luego hay hasta una dimensión profesional, quiero decir, hay una generación de escritores y escritoras muy jóvenes que ha surgido ahí. Nos puede gustar más o menos lo que hagan, pero ha cambiado la forma de llegar, ¿no? A un mundo cultural. Yo creo que a lo mejor si hubiera tenido 18 años lo habría aprovechado. O sea, yo estoy seguro que habría estado publicando en Wattpad. Luego me puede gustar o no lo que hay ahí, ¿no? Pero a mí es que las ideas de vamos a prohibir me parece que son cuando menos facilonas, ¿no? Vamos a prohibir cómo. Lo que pasa es que hay otro aspecto, y ya con esto me callo porque seguro que a lo mejor alguien tiene otras ideas o queréis participar de otra manera. Hay otro aspecto que tiene que ver con el diseño de algunas redes sociales, ¿no? Y cómo ese diseño realmente es bastante privativo de libertad. No solo porque sea más o menos adictivo, que lo es y mucho, y eso tiene que ver con los mecanismos de refuerzo inmediato y con, además, cómo vemos que muchas veces incluso se llegan a asimilar unas adicciones a otras, ¿no? Y de ahí se pasa incluso al juego y tal. Y muchas veces, ¿no? Todos los intereses económicos que hay en las redes sociales ocultos y que acaban, pues, chavales que en el móvil acaban jugando a cosas que jamás se hubieran planteado porque entran desde ahí, sino porque a veces el algoritmo persigue al chaval, ¿no? Y por tener determinada edad y por ser de determinada condición y por haber un día visto esto tal y cual, acaban llegando cosas a ti que a lo mejor, bueno, de otra manera no te hubieran interesado, ¿no? Y quién tiene esa responsabilidad creo que también es importante señalarlo. O sea que realmente es un tema suficientemente complejo para mí plantear que cualquiera está preparado evolutivamente para enfrentarse a eso. Creo que también es un poco una versión simplista, con lo cual la palabra prohibición a veces despierta, ¿no? Muchas ampollas, pero la palabra responsabilidad respecto a lo que estás ofreciendo, a qué edad lo ofreces, dejarlo suficientemente claro, luego cada padre, cada madre a lo que le dé la gana, ¿no? Pero dejarlo suficientemente claro, hablar de los peligros, por eso va a prosperar la demanda para Meta, porque no han hablado de los peligros cuando lo sabían, ¿no? Y cuando estas formas como de vincular un cliente para toda la vida han quedado expuestas, pues obviamente la comunidad científica, la comunidad de los legisladores no se pueden quedar con la boca cerrada, ¿no? Porque es una responsabilidad demasiado importante. Claro, y ahí simplemente hay que sumar, ¿no? Evidentemente es que nos falta un ámbito legislativo que está muy verde en este terreno, ¿no? Es decir, que hay muchas cuestiones como, bueno, en otro ámbito, ¿no? Que tiene que ver con el de la creación cultural, la inteligencia artificial, ¿no? Como que de alguna manera hay realidades que se han ido superponiendo y que estamos viviendo y estamos conviviendo, pero que no hay una legislación clara o no hay un análisis claro, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hay que apuntar es a esos responsables de que esos contenidos puedan llegar, ¿no? Y ver cómo llegan, ¿no? Porque otro tema que, bueno, pues no es a través de las redes sociales, o no solo, pero es el consumo de pornografía, ¿no? Desde los 10, 11 años, incluso menos. Claro, y son temas como complejos, ¿no? Pero yo creo que el prohibir el no uses móvil o no vas a tener móvil y prohibirlo de esa manera me parece que no soluciona el problema de una manera clara ni eficaz, ¿no? Y sobre todo que además hay personas que sí que lo están usando de una manera constructiva o de una manera positiva a las que les privas de algo muy necesario, ¿no? Y a mí eso sí me preocupa. Yo por pues otra anécdota con otro de los libros, es que casi todos nacen de referentes, ¿no? Muy concretos. El río de las primeras veces surge de una foto que me manda una chica por Instagram, ¿no? Una chica de estos perfiles que digo que nunca hay nada, ¿no? Que simplemente siguen gente, ¿no? Esta chica vivía en un lugar muy muy pequeño, de lo que llamamos la España vaciada, y para ella la literatura era su ventana, ¿no? Y es su ventana. Y las redes solo las usaba para poder contactar con esos autores o autoras que le ofrecíamos temas que le motivaban, que le ayudaban a salir de ese lugar en el que se sentía oprimida por muchas cuestiones. Y ella me mandó la foto de un río, ¿no? Ella me dijo, me gustan mucho tus libros, pero eres muy urbano y yo vivo aquí, ¿no? Y me mandó el río, ¿no? Y aquello para mí, bueno, fue impactante, ¿no? Recibir esa imagen, y a partir de ahí empecé a escribir esa historia, ¿no? Y en ese caso, esa ventana a la realidad me parece como peligroso cerrarla también, ¿no? O sea, yo creo que esta reflexión, que como tú dices, que es un tema muy complicado, requiere como que haya muchas acciones al respecto, ¿no? Y sobre todo tener claro que a lo mejor esas responsabilidades están en quienes están mercantilizando, ¿no? Esa actividad y manipulando desde ahí, ¿no? Pero la prohibición per se
una cosa de lo que solo una cosita de lo que estabas diciendo, que una cosa es que tengas internet y tú en un ordenador puedas acceder a un montón de información, y otra cosa es tener móvil, porque el móvil lo llevan encima 24 horas en muchos casos, y entonces es mucho el riesgo de la cantidad de información, de la cantidad de adultos. No es lo mismo, una cosa es que no tengan acceso a internet, es absurdo, pero controlado con niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, con adultos cercanos que haces en el ordenador, de pronto tiene un iPad, pero el móvil es otro tipo de herramienta y otro tipo de artículo. Sí, lo sé. El problema es que a lo mejor en el ordenador familiar no puedes acceder a ese tipo de artículo. Por ejemplo, esta chica no podía. Es que claro, yo vuelvo a que insisto, que sé que es un terreno que a lo mejor es menos conocido si no estáis en esa realidad o no la habéis vivido, pero que ese ámbito existe. El ámbito de, es que yo necesito el móvil porque es mi lugar en el que sí puedo contar esto. O sea, a mí, es que claro, a mí me llegan muchos mensajes de esto no lo cuentes, esto no lo digas, esto no sé qué, muchos más de los que me gustaría, y me encantaría no contar esto, y me encantaría que no fuera así, pero sigue ocurriendo. Y el móvil, yo me pongo en la piel de esas personas, me pongo en la piel de vamos a prohibirlo por ley hasta los 16 años, que además es una edad que, bueno, podríamos poner esa, como a lo mejor podemos poner otras, y me preocupa que cómo van a llegar sin esa herramienta, que esa individualidad es por lo que precisamente me parece que esto es un tema cuando menos complejo. Es decir, que yo no estoy diciendo un sí o un no, pero no me parece que ese ordenador familiar, es que en muchos casos no va a solucionar nada, es más, va a ser uno de los problemas que encuentran. Esto nos da para otra. La segunda parte. Esta sesión, desde luego, requiere una segunda y una tercera parte. Ha estado genial. Muchísimas gracias, Carmen.